seguimiento a la cápsula anterior que habíamos grabado por el caso del general Salvador Cienfuegos, vamos a dar continuación sobre este tema el día de hoy. Para el día de hoy estaremos platicando que el pasado 18 de noviembre tuvimos la noticia que el general Salvador Cienfuegos fue trasladado de territorio estadounidense a territorio mexicano acompañado por los US Marshals, más bien custodiado, y en la cual el gobierno de Estados Unidos terminó retirándole los cargos penales que obraban en su contra ante las Cortes Federales del Estado de Nueva York. Aquí es muy importante señalar que no es de que se le haya declarado inocente, no es de que se haya decidido el no ejercer la acción de procuración de justicia en territorio estadounidense porque no haya evidencia suficiente en su contra, sino vamos a ver que todo esto deriva de la protesta diplomática que el gobierno de México presentó ante el gobierno de Estados Unidos por las omisiones de cortesía diplomática que hubo en el caso del general Salvador Cienfuegos y, como habíamos comentado, fue la falta de notificación de que había una investigación en su contra, la falta de notificación de que se iba a realizar la detención y la falta de cooperación entre ambos estados para poder integrar el expediente de la carpeta de investigación en contra del general Salvador Cienfuegos. Durante la última cápsula platicábamos cómo el caso del general Salvador Cienfuegos evidenciaba la estructura tácita en la cual se han venido integrando los dos sistemas jurídicos, tanto de Estados Unidos como de México, especialmente en materia de procuración de justicia. Habíamos comentado que Estados Unidos, el sistema estadounidense de justicia, venía a representar como el último recurso para evitar que hubiera impunidad por parte de altos funcionarios en México, los cuales, aprovechando los puestos políticos que los mismos tienen y su área de influencia dentro de la estructura organizada de poder, la cual técnicamente nulificaban o evitaban que hubiera una investigación en contra de ellos, eso también por la misma verticalidad por la cual opera el sistema de gobierno dentro de México, pues teníamos que Estados Unidos, cuando había el accionar de su jurisdicción, cuando había una afectación a su territorio, pues ellos emprendían ese tipo de investigaciones para ir en contra de esos altos funcionarios mexicanos. De esta manera, el caso del general Salvador Cienfuegos parecía ser uno más de los casos que platicábamos durante la cápsula pasada. Sin embargo, tras el retorno del general Salvador Cienfuegos a territorio mexicano, viene la pregunta: ¿este caso va a ser la excepción? ¿Destroza la teoría donde estamos hablando de un régimen de complementariedad entre ambos países? Y la respuesta básicamente va a ser no. El caso del general Salvador Cienfuegos viene a confirmar esa teoría de complementariedad entre ambos sistemas, en la cual va a haber una aceptación tácita por parte del gobierno de México en el enjuiciamiento de todos esos personajes políticos de alto nivel que platicábamos durante la cápsula pasada y que englobaban exdiputados, exsecretarios generales de seguridad a nivel federal, exgobernadores o exprocuradores generales de justicia a nivel estatal. De esta manera, cuando vemos que en el caso del general Salvador Cienfuegos es retornado, pues vamos a ver que el mismo no es retornado nada más porque sí, sino porque obró una protesta diplomática por parte del gobierno de México. De esta manera tenemos que la regla general es que Estados Unidos tendría la venia por parte del gobierno de México para realizar este tipo de investigación, ya que es la forma en la cual el gobierno de México no ha hecho una protesta diplomática, como en otros casos, como el caso de la chapodiputada, como en el caso del Genaro García Luna, o como el caso del ex procurador de Nayarit, donde el gobierno mexicano ha sido silencioso. En otras palabras, solamente en aquellos casos donde hay un interés particular por parte del gobierno de México o cuando se considera que hubo una violación grave a los derechos estatales, es cuando el gobierno de México protesta ante Estados Unidos, y vamos a ver que la protesta diplomática justamente va a ser la excepción de la regla general de complementariedad en los sistemas de procuración de justicia en ambos países. En otras palabras, a menos de que obre una protesta diplomática, Estados Unidos va a realizar la persecución de ese tipo de ilícitos con la anuencia del Estado mexicano. De esta manera, pues vamos a ver que no es raro este actuar, y ya hemos tenido casos anteriores donde obraba la protesta diplomática por parte del gobierno de México, y gracias a dicha protesta es que la persona es retornada o puesta en libertad.
Aquí el caso más paradigmático fue el caso del doctor Álvarez Machain, a quien se le acusaba de estar involucrado en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, el cual pues técnicamente fue llevado a Estados Unidos como consecuencia de un secuestro transfronterizo. En este caso, el gobierno de México realizó una protesta formal ante el gobierno de Estados Unidos y literalmente fue lo que conllevó a la liberación del doctor Álvarez Machain y que él mismo demandara civilmente a las autoridades estadounidenses dentro del sistema de procuración de justicia del gobierno de Estados Unidos. Aquí podemos contrastar el caso del doctor Álvarez Machain con otras personas que también estuvieron involucradas con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, como el caso Verdugo Urquídez, donde el gobierno de México, al no hacer una protesta diplomática, lo que derivó es que esta persona sí terminaba siendo procesada, enjuiciada y encarcelada en territorio estadounidense. De esta manera, pues vamos a ver que el régimen de complementariedad es la regla general, la excepción son las protestas diplomáticas, donde en esos casos contados se permite la exclusión de estos personajes para que en territorio mexicano pues se lleve a cabo la persecución del delito. Aquí vamos a ver que una de las razones por las cuales se explicó por parte de las autoridades nacionales mexicanas que se estaba realizando la protesta diplomática era porque bajo su perspectiva México era el foro más indicado para enjuiciar las supuestas conductas ilícitas cometidas por General Salvador Cienfuegos, dado que México fue el lugar donde fueron cometidas. Aquí es muy importante señalar que en un primer momento los dos estados contaban bajo el principio de jurisdicción territorial la potestad para poder investigar y enjuiciar dichos ilícitos. El gobierno de Estados Unidos bajo el principio de jurisdicción territorial modalidad de efectos y en territorio mexicano por la lisa y llana aplicación del principio de jurisdicción territorial. Sin embargo, es muy importante señalar que en un principio no había una concurrencia de jurisdicciones porque era un falso positivo, ya que el gobierno de México reconoció que no se tenía conocimiento de dichos ilícitos y que dentro de México no había ninguna carpeta de investigación abierta. En otras palabras, no tenía por qué haber una deferencia de la jurisdicción estadounidense a la justicia mexicana, ya que no existía este conflicto real jurisdiccional entre ambos estados. Tenemos que ahora, en estos momentos, cuando ya se entrega al general Salvador Cienfuegos a México, ahí sí vamos a ver claramente que hay una concurrencia de jurisdicciones, ya que sí se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República después de que el gobierno de Estados Unidos mandara el expediente a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua a las autoridades mexicanas para que se pudiera realizar la persecución del delito en territorio mexicano. En otras palabras, estamos viendo cómo en materia penal Estados Unidos aplica la teoría del forum convenience y el forum non convenience, determinando y declarándose la autoridad jurisdiccional estadounidense después de la ponderación que hace el fiscal federal estadounidense de que era mejor entregarle a esta persona a México y que en México se realizara su enjuiciamiento que reventar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ese tipo de ponderaciones tampoco son raras. Hemos visto también como en el caso del activista chino Chen Guangcheng, cuando él mismo solicita asilo diplomático al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Estados Unidos en China, el gobierno de Estados Unidos decide buscar otro tipo de salida diplomática para no reventar la relación bilateral entre China y Estados Unidos solamente por una persona. Entonces, este tipo de ecuación, como lo hizo el fiscal estadounidense de retirar los cargos en Estados Unidos para deferir el asunto a México, vamos a ver que es común. De igual forma, el deferir este tipo de situaciones, el mandar a una persona para que sea enjuiciado en otro territorio, también vamos a ver que es algo común y lo podemos ver claramente dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde tenemos el régimen de complementariedad, donde la Corte Penal Internacional solamente va a obrar como la última instancia para evitar que ese tipo de ilícitos internacionales queden impunes. En otras palabras, la Corte Penal Internacional no se está peleando por los casos, sino al contrario. Lo que hace la Corte Penal Internacional es buscar que los estados nacionales cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional. De esta manera, vamos a ver que bajo una visión estructural entre la integración que se vive en el sistema jurídico estadounidense y el sistema jurídico mexicano, daba lo mismo donde el individuo sea enjuiciado y condenado, ya sea en Estados Unidos o en México.
De esta forma lo podemos ver como en los tratados de asistencia jurídica mutua y de igual manera en los tratados de extradición. Claramente, dentro del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en uno de sus protocolos, se señala la posibilidad de que la persona que está ya siendo enjuiciada en territorio mexicano y que está compurgando una pena en territorio mexicano, hay la posibilidad de hacer una extradición temporal para que sea enjuiciado en el otro territorio y posteriormente de que sea enjuiciado sea retornado a territorio nacional a que termine de compurgar su pena. O en el caso del Chapo Guzmán, donde el gobierno de México lo termina extraditando a Estados Unidos aun cuando no había compurgado su pena, no la había completado en México, y esto fue para que se fuera procesado en Estados Unidos y ahí compurgara la pena que se le fuera impuesta. De esta manera vamos a ver que hay una complementariedad real entre los dos sistemas, la cual también dentro de los tratados de extradición podemos verla bajo el principio aut dederea judicare, donde cuando yo no quiero extraditar a alguien, de inmediato voy a tener la obligación de sancionar los ilícitos por el cual está siendo perseguido en el extranjero. De esta manera, pues aquí vemos claramente una de las razones por las cuales dentro del Código Penal Federal tenemos el artículo 4 que faculta a las autoridades federales mexicanas para enjuiciar aquellos ilícitos cometidos por mexicanos o en contra de mexicanos en el extranjero. Y anteriormente, antes de que tuviéramos esta bonanza en materia de extradición, cuando estamos hablando de antes de la década de los 80, de los 90 del siglo pasado, pues tenemos que una de las reglas generales que tenía el gobierno de México era no extraditar a sus nacionales, y en cambio el gobierno de México, bajo el principio aut dederea judicare, realizaba la investigación de estos delitos cometidos en el extranjero con fundamento en el artículo 4 del Código Penal Federal. De igual forma, esta complementariedad que estamos viendo en el caso General Salvador Cienfuegos también la pudimos ver en el operador del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, donde dicho tribunal solamente se encargaba del enjuiciamiento y de aquellas personas que fueran los más responsables de los crímenes atroces que se cometieron durante la Guerra de los Balcanes. En otras palabras, hacía una ponderación para determinar qué casos sí conocía, y aun cuando la persona haya sido entregada ante el tribunal o estuviera bajo la custodia del tribunal, si consideraba que no era un caso de alto impacto por el cual se debiera de llevarse la investigación y enjuiciamiento ante sus salas, pues básicamente defería el caso ante las Cortes Nacionales para que las mismas enjuiciaran a estas personas. De ahí que tenemos los paneles de regulación 64 en Kosovo, y de igual forma como muchas personas terminaron siendo enjuiciados ante Cortes Nacionales. Aquí, irónicamente, y también tomando en consideración la diferencia de las cárceles en lo que sería el exterritorio de la antigua Yugoslavia, a las cárceles donde terminan con purgar la pena las personas que fueron sentenciadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, resultaba paradigmático algunos casos donde las personas pedían ser enjuiciados por el Tribunal Penal Internacional y no por las Cortes Nacionales, esto con la finalidad de ser que compurgaran sus penas ante estas cortes con mayores estándares de derechos humanos que las cortes del territorio de la ex Yugoslavia. De esta manera, pues vamos a ver que no es raro este tipo de cesión de jurisdicción cuando hay una concurrencia de jurisdicciones, e inclusive la vamos a ver dentro del Código Penal de Países Bajos, la posibilidad de ellos realizar un enjuiciamiento cuando un tercer estado le cede la jurisdicción para la investigación de este tipo de crímenes. Y de igual manera lo pues vamos a ver en crímenes internacionales bajo el principio de jurisdicción universal, el cual está codificado en varios instrumentos internacionales donde claramente se señala que el forum apprehensionis, que es el territorio donde se encuentre el perpetrador de esos crímenes, va a estar facultado por el derecho internacional para realizar ese tipo de investigación y enjuiciamiento. De esta manera, en conclusión, podemos señalar que el caso del general Salvador Cienfuegos de ninguna manera va a ser una excepción a lo que sería el régimen de complementariedad que existen entre el sistema jurídico estadounidense y el sistema jurídico mexicano, sino todo lo contrario. Lo viene a confirmar y viene a evidenciar un grado mayor de madurez entre esta complementariedad fáctica que estamos viendo. De igual manera, otro tema que vale la pena mucho platicar y explorar es el de la protesta diplomática. Vamos a ver que la protesta diplomática va a utilizarse solamente para ciertos casos.
Aquí lo que sería el apoyo que se le hizo al general Salvador Cienfuegos, hay que distinguirlo claramente lo que hizo el Consulado General de México en Los Ángeles, de lo que sería la investigación y la determinación de las razones por las cuales fue detenido, que sería la asistencia consular, a lo que viene a ser la protesta diplomática en sí, que ya se hace de estado a estado. No estamos hablando de meramente de autoridades locales, como las que vendría a ser el ámbito de actuación por parte de los consulados, sino aquí ya estamos hablando de una protesta diplomática a nivel estatal. Aquí vamos a ver claramente cómo, si bien es cierto, la asistencia consular se le otorga a toda la población mexicana, a todos los nacionales que la piden a través de la notificación consular, de las visitas consulares y de la actuación consular, vamos a ver que la protesta diplomática no se da en todos los casos, sino que va a ser en casos muy determinados y en casos seleccionados. La protesta diplomática, por lo general, va a realizarse en aquellos casos donde hay una violación a los derechos propios del Estado y aquellos de sus nacionales que se pueden interpretar también como una violación de los derechos del Estado. En otras palabras, aquí se argumentaba una violación a lo que sería la buena relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que claramente México señalaba que no había una coincidencia en el grado de cooperación que tenemos hoy en día entre México y Estados Unidos a la forma que las autoridades estadounidenses actuaron en este caso. Obviamente, la actuación sigilosa de las autoridades estadounidenses nos vienen a demostrar cómo para los casos de alto nivel, pues obviamente va a haber una clara desconfianza debido al área de influencia que los mismos personajes tienen dentro de la estructura gubernamental mexicana. En otras palabras, no es lo mismo pedir la extradición de una persona por haber cometido un asesinato en contra de un particular en Estados Unidos a la protección que puede desarrollar un secretario de Estado a grupos de delincuencia organizada para favorecerlos en sus actividades comerciales hacia Estados Unidos. De esta forma, pues vamos a ver que es una de las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos realizó de forma sigilosa y no cooperó con el gobierno de México, pero vamos a ver que el gobierno de México tiene la razón cuando señala de que el gobierno de Estados Unidos tiene que mantener una retórica clara, en el sentido de que no es permitido la figura del estoppel bajo las relaciones internacionales. Y cuando estoy hablando del estoppel, la figura del estoppel es el término en el cual se señala que un Estado no puede soplar frío y soplar caliente al mismo tiempo. En otras palabras, no puedes afirmar y negar al mismo tiempo, que es justamente lo que estamos viendo en el caso del general Salvador Cienfuegos. O hay una cooperación muy amplia en la cual el gobierno de Estados Unidos está aprovechando y está actuando al interior del territorio mexicano, ya sea a través de las preinspecciones aduaneras, lo que sería la cooperación estrecha en materia migratoria, o la presencia de varias agencias de procuración de justicia acreditadas como diplomáticos y como cónsules en México, como el FBI, la DEA, la CIA, el Departamento de Justicia, o se realiza esta cooperación tan estrecha como la venimos haciendo, o estamos actuando con una desconfianza plena, como en el caso del general Salvador Cienfuegos. Entonces, claramente aquí vemos el stopper plenamente representado, donde Estados Unidos está contradiciéndose. Por un lado sí señala que hay una coordinación muy estrecha, pero por otro lado señala que hay una desconfianza muy amplia en lo que sería la persecución de delitos de personajes de alto nivel. De esta manera vamos a ver que a través de la protesta diplomática nuevamente podemos ver cómo el Estado mexicano de manera quirúrgica determina y selecciona qué casos va a realizar este tipo de protección y en cuáles no. Gracias a esta discrecionalidad es que la misma protesta diplomática, la protección diplomática va a tener efectividad. De esta forma, nuevamente podemos confirmar una de las razones por las cuales la protección diplomática no puede ser considerada como un derecho humano, ya que va a ser una ponderación que el propio Estado tiene que realizar, similar a lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que no valía la pena reventar la relación bilateral con México por solamente una persona. Finalmente, llegamos a lo que sería las consecuencias jurídicas de que el general Salvador Cienfuegos sea retornado de México, y aquí viene a ser muy relevante las declaraciones de los oficiales mexicanos, los cuales señalaban que sería un suicidio en no realizar una investigación en contra del general Salvador Cienfuegos. En otras palabras, no podríamos hablar de esta complementariedad entre México y Estados Unidos si en México se dejara de forma impune esos ilícitos que estaban siendo perseguidos en territorio estadounidense. De igual manera, no le conviene a nadie el permitir ese tipo de conductas. Ahora,
Lo que sería el retorno del general Salvador Cienfuegos, hay que ponderar qué consecuencias va a tener a México, porque para el caso de Estados Unidos claramente viene a reafirmar esta máxima o esta política criminal donde se confirma nuevamente el brazo largo de la ley por parte de Estados Unidos. En otras palabras, no importa que estés en el territorio, si estás cometiendo un ilícito o un atentado en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tarde o temprano te va a capturar. Si bien es cierto, el caso del general Salvador Cienfuegos fue transferido a territorio nacional, pues vamos a ver que una de las primeras sanciones que va a haber en contra del general, pues es justamente lo más probable, la revocación de su visa de turista en territorio estadounidense. De igual manera, vamos a ver que en estos momentos va a haber una gran presión en contra del gobierno de México, ya que el gobierno de Estados Unidos le compartió todas las evidencias que habían en contra del general Salvador Cienfuegos y fueron remitidas vía Tratado de Asistencia Jurídica Mutua para que en México se integre la carpeta de investigación y se realice la investigación de estos probables ilícitos. Si bien es cierto, el general Salvador Cienfuegos está en libertad en estos momentos al no obrar un mandato judicial mexicano en su contra, vamos a ver que probablemente por esta presión política que va a haber por parte de Estados Unidos ante las autoridades mexicanas, especialmente las autoridades judiciales, aquí probablemente pudiera haber cristalizado uno de estos casos donde hemos visto que a nivel internacional se violan los derechos de la persona acusada y que principalmente vemos ante tribunales internacionales, donde al contrario de lo que uno pudiera creer, la persona ya va a tener una presunción de culpabilidad, primero por el grado de atrocidad de los crímenes que cometió, segundo porque ya fue capturado por un tribunal internacional y tercero porque ese tribunal internacional tiene la presión internacional de llevar a un enjuiciamiento en el cual la persona sea declarado culpable, que es justamente el caso que platicábamos también en otra cápsula de Jean-Pierre Bemba, en el cual en un principio fue declarado culpable y no fue sino hasta que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional lo declaró inocente, que él mismo pudo salir del encarcelamiento que estaba teniendo ante estas autoridades internacionales. De esta manera, pues vamos a ver que esta presión internacional va a obrar en contra de los derechos humanos del general Salvador Cienfuegos, porque en caso de que se demostrara que la evidencia que obra en su contra es no suficiente o que la misma fue recabada de forma ilegal y no puede ser considerada en su persecución, pues tendríamos que su libertad obviamente sería la confirmación de la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos realiza este enjuiciamiento de las conductas ilícitas cometidas en México, en el sentido de que se confirmaría este prejuicio que hay en la cual se señala que el sistema de procuración de justicia en México es corrupto. Por otro lado, si se obligara a una determinación de culpabilidad, pues literalmente vamos a ver que esta presión que está obrando en contra de los jueces, en contra de los fiscales que están llevando el caso, básicamente estamos viendo una cargada donde literalmente estamos viendo una simulación de juicio donde ya todos vamos a saber cuál va a ser el desenlace, ya que este desenlace es necesario para poder llevar a cabo el compromiso que el gobierno de México tuvo con el gobierno de Estados Unidos y de igual manera para demostrar que el gobierno de México no es un régimen corrupto en el cual se protege a sus principales actores políticos. De esta manera, pues claramente estamos viendo un desafortunado escenario de pierde-pierde de lo que serían las repercusiones para México. De igual manera, nuevamente, las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos vienen a confirmar la crítica internacional en la cual se señala que no se debe de utilizar al ejército para lo que sean labores de persecución de los delitos. De igual forma viene la pregunta, ¿ante qué juez se va a llevar a cabo la persecución o el enjuiciamiento del general Salvador Cienfuegos? ¿Ante la justicia militar o ante la justicia civil? Si es ante la justicia militar, pudiera haber una mayor confianza de las instituciones por ser el general Salvador Cienfuegos un exmilitar retirado, pero también vamos a ver que se confirmarían nuevamente las críticas internacionales en las cuales se señala que los crímenes ordinarios cometidos por miembros del ejército tienen que ser enjuiciados ante autoridades civiles. Y por el otro lado, si es enjuiciado ante autoridades civiles y se conforma con los estándares internacionales, ahora los miembros del ejército pues van a tener la desconfianza de esta cargada política y de esta necesidad de llevar forzosamente a un resultado en concreto que sería la culpabilidad del general ante cortes mexicanas.
De esta manera, pues vamos a ver que es un escenario complicado y por eso se está hablando que la política exterior siempre tiene que ser manejada como un elemento discrecional del Estado. Si bien es cierto, algunos de los elementos que tenemos en este caso pueden ser considerados como una afrenta a la soberanía nacional, sí es muy importante ver las consecuencias jurídicas y el posible embrollo en la cual uno se vería inmerso cuando se realiza ese tipo de protesta debido por las consecuencias que va a tener. En otras palabras, la acción de retornar al general Salvador Cienfuegos podemos considerarlo como un éxito de las autoridades estadounidenses, primero porque salvaguardan lo que sería la relación bilateral entre México y Estados Unidos, segundo porque ellos le demuestran a las autoridades mexicanas que sí, para ellos sí es muy importante México como socio comercial y como socio en materia de procuración de justicia, tercero porque refrendan su política criminal del brazo largo de la ley, cuarto, porque demuestran que ellos sí están velando porque se persigan los delitos en México. Y en cambio, en el caso del gobierno de México, aun cuando veamos que hacen una protesta para proteger la soberanía nacional y para protestar por la falta de cooperación que hubo por parte de Estados Unidos, pues básicamente vamos a ver un escenario muy complicado por lo que conlleva ya el enjuiciamiento y probable encarcelamiento del general Salvador Cienfuegos. Sin duda alguna, va a ser necesario darle un seguimiento ponderado y pormenorizado al caso del general Salvador Cienfuegos, el cual sin duda alguna va a dar mucho todavía de qué hablar. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.